amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1 del profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, reflexionad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo de la iglesia Más que Vida, alaba lo que está vivo. Y escuchó la iglesia Más que Vida la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el 22 de febrero del año 2026. Alguien tiene que decir amén. Hoy Dios va a despertar el espíritu de la iglesia para que seamos una iglesia que trabaja en el reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, estamos en un tiempo de expansión. Vamos, ayúdame a predicar. Estamos en un tiempo de expansión. Vienen cosas grandes de parte de Dios. ¿Usted lo cree conmigo? Pero para eso toca a alguien y dile: hay que trabajar. Aquí nadie toca a nadie, pero hay que trabajar. Cuando hablamos de trabajo, hermano, se le fue el gozo al zapato, hermano. Cuando hablamos de trabajo, nadie dice gloria a Dios y aleluya. Pero Dios está buscando gente fiel en su obra, gente que le dice sí al Señor, gente que está dispuesta a trabajar. El contexto histórico lo quiero situar. Ustedes saben que Dios había al pueblo de Israel avisado tantas veces, porque el Dios nuestro es un Dios que tiene paciencia con su pueblo. Bueno, tiene paciencia con un miserable pecador, pero gracias Padre. Dios tiene paciencia con su pueblo y le advertía al pueblo de Judá también principalmente que si no se arrepentían de sus pecados, al final iban a ser llevados cautivos. Y Dios cumple su promesa. La disciplina de Dios es tremenda, pero Dios disciplina a los que ama. Cuando hablamos de disciplina, aquí nadie pestañea. Pero dice: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Entonces es bueno la disciplina de Dios, porque nos vuelve a poner en el camino correcto de Dios. Amén. Pero Israel le pasaba un poco como al Oscar, que a veces le decimos que sí al Señor de boca para afuera, pero el corazón está lejos de la presencia del Señor.
Y al final, Babilonia con Nabucodonosor, usted sabe, toma cautivo a los judíos y se los lleva esclavos a Babilonia. Dios lo permite en su soberanía. Y Dios dijo al pueblo de Israel que después de 70 años, porque Dios tiene un tiempo para todo, aquí nada ocurre por casualidad, y después de 70 años Dios permite, como había dicho por Jeremías, que el pueblo regresara a la ciudad de Jerusalén, a la casa de sus padres, con el objetivo de volver a casa y de reedificar la casa del Señor. Entonces, cuando el pueblo judío empieza a regresar, ellos tienen el entusiasmo de reedificar el templo del Señor. En Jerusalén estaba el templo de Dios, el lugar donde Dios visitaba al pueblo, donde la gloria del Señor se manifestaba. Quiero que usted en su mente, en su corazón, se ponga en el contexto histórico de aquella sociedad. Para el judío en aquel tiempo, el templo era lo más importante que había, era donde se hacían los sacrificios, donde se adoraba a Dios, donde Dios manifestaba su gloria. Sin templo no había relación con el Dios Todopoderoso. Era un fracaso social. Entonces, cuando Israel, el pueblo judío, regresa a Jerusalén, lo primero que quieren hacer es reedificar el templo de la casa del Señor y empiezan con entusiasmo. Pero poco a poco el entusiasmo se le fue yendo. ¿A usted nunca le pasó? A mí me pasó muchas veces que inicio algo y nunca lo termino. Dios mío, a nadie le pasó por aquí. A mí me pasó muchas veces. Empezamos algo con entusiasmo, nos comprometemos con Dios, pero luego no pasa ni una, ni dos, ni tres, ni 4 semanas. A mí me ha pasado muchas veces. En este tiempo, la situación es que cuando el pueblo judío quiere empezar a reconstruir, los samaritanos que vivían en el norte de Israel, recuerde que el samaritano era una mezcla entre el hebreo y gente gentil, que ya entonces no eran 100% hebreos, y le ofrecen al pueblo judío: oye, nosotros adoramos también a vuestro mismo Dios, queremos participar en la reconstrucción del templo en Jerusalén. A lo que podemos leer en el libro de Esdras, que Esdras y el pueblo judío le dice que no, porque para edificar la casa del Señor necesitamos gente santa, gente íntegra. No queremos construir con gente que tiene medio pie en el mundo y medio pie en el reino de Dios. Dios demanda santidad. Y qué bueno que todavía en el pueblo de Dios hay gente santa, íntegra, que se cuida para la presencia de Dios, hermano querido. Y en ese tiempo entonces Dios permite, el samaritano se ofrece, y cuando el pueblo judío le dice que no, le mandan cartas al rey de Asiria y la obra se detiene. ¿Por qué? Dios sabe todas las cosas que pasan, amado. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios ha permitido esto en su vida? Pero si la intención era buena, Señor, si queríamos reconstruir tu casa, ¿por qué ahora has permitido que de repente la obra se detenga? Dios conoce todas las cosas. Y va pasando el tiempo, los expertos hablan de un tiempo aproximadamente de unos 15 años, donde la casa del Señor no estaba siendo reconstruida. Pero en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo donde la gente corría a su propio negocio, a su propia casa, Dios levanta al profeta Ageo, que por cierto, Ageo dicen que significa fiesta o alguien que nació en un día de fiesta. Yo creo que por aquí ya vemos algún Ageo, porque en la casa de Dios hay fiesta, hermano querido. Yo no sé qué Dios tiene usted, pero yo tengo un Dios de júbilo, un Dios de fiesta, un Dios de alegría. Alabado el nombre del Señor. Un Dios que se regocija con su pueblo. Alguno tiene el Dios de la tristeza. Dios mío, reprende ese demonio, Señor. Pero nuestro Dios es un Dios de fiesta y de júbilo. Pero en medio de esa crisis tan tremenda, Dios levanta al profeta Ageo, contemporáneo del profeta Zacarías, para despertar, hermano, porque el pueblo judío se pensaba que ya no era la voluntad de Dios que el templo sea reedificado. Y quiero hablar con personas que estamos aquí sentadas, que Dios le ha dado una palabra, que Dios le dijo algo, y el tiempo va pasando, y el tiempo va pasando, y usted y yo nos hemos pensado que el tiempo de Dios todavía no llega, pero Dios te dice: este es el tiempo de que usted empiece a trabajar en mi casa, este es el tiempo de que usted se implique en el reino de Dios. 15 años esperando. Y encima el pueblo judío corría hacia su propia casa, corría hacia sus propios negocios. Y leemos en la palabra del Señor, y este es el primer punto
que quiero hablarle. Trabajad en mi casa y poned el corazón en la obra del Señor. Gracias por ese amén. Trabajad en mi casa y poned el corazón en la obra del Señor. Leemos en la palabra del Señor. Versículo 5. Así ha dicho el Señor. Versículo 4, perdón. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Es para vosotros tiempo, dice el Señor, de solamente ver y preocuparse por tus cosas y descuidar mi casa y mi reino? Es para vosotros, dice el Señor, tiempo de llenarnos los bolsillos de dinero y no diezmar y no ofrendar. Es para vosotros, dice el Señor, tiempo de llenaros la despensa de comida y de no compartir con el hambriento y el necesitado. Es para vosotros tiempo de atesorar y guardar la salvación que os he dado y no la compartir con los demás. Es para vosotros tiempo de venir los domingos y gritar gloria a Dios y aleluya. Y cuando hay que salir a evangelizar, muchos de nosotros nos quedamos en casa cómodamente. Es para vosotros tiempo que le dediquéis tantas horas a las cosas del mundo y me dejáis a mí a un lado, dice el Señor. Meditad bien en vuestros caminos. Reflexionad. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Estamos totalmente entregados a la obra del Señor? ¿O estamos como el pueblo judío en aquel tiempo? Mi casa está artesonada y está bien hermosa, pero descuidamos las cosas del Señor. ¿Todavía queremos servir a Cristo? Servir a Cristo es un privilegio. Servir a Jesús es el mayor privilegio que tiene todo hombre y toda mujer en este planeta Tierra. Pero en esta mañana Dios me traía una palabra para reflexionar, para avivar, para despertar. Hermano, meditemos sobre nuestros caminos. En el hebreo original, cuando habla de meditar, está diciendo, pon tu corazón en el camino correcto. Porque a veces caminamos y nuestro corazón está lejos de los caminos del Señor. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos dispuestos a trabajar en la obra del Señor? Porque Dios levanta al profeta Ageo porque era un tiempo de necesidad. Y yo no sé si vemos a nuestro alrededor, no solamente afuera, adentro de la casa de Dios, hay necesidad de escuchar a la gente, de tomarse un café con la gente. Hermano, para trabajar en el reino de Dios necesitamos gente con iniciativa. Alabe lo que se le fue el gozo. Gente con iniciativa, que no hay que estar empujando. Yo prefiero decirle a alguien, hey, para un poquito, a tener que estar empujándole todo el rato. Hermano, si el corazón arde de pasión por Cristo, uno está activo en la obra de Dios. Uno está activo. Uno ama lo que Dios ama. Amo la iglesia, amo la gente, amo las almas perdidas, amo a los hermanos, porque estoy cerca del corazón de Dios. Y este es el tiempo de que puede 15 años, 20, no sé cuánto tiempo llevas de letargo espiritual, pero oh gloria a Dios, hoy quiere levantar Dios tu espíritu en esta mañana. Dios quiere despertar, avivar, que nos comprometamos, basta de excusas. En el reino de Dios no existen las excusas. Cristo es todo o es nada. Cristo es todo o es nada. Y Dios dice, es para vosotros tiempo de que vuestras casas estén muy hermosas, de que llenéis el dinero en vuestro bolsillo. Y hay gente que no diezma, hay gente que no ofrenda, hay gente que no comparte ni un pan. Mira, le voy a decir una cosa por vivencia personal. Cuando yo no extiendo mi mano al prójimo, Dios me corta la bendición económica. Se lo digo porque lo he experimentado. Si yo intento almacenar, entonces Dios dice, no has entendido, Oscar, que nada es tuyo, que todo es mío y que tú solamente eres un mayordomo. Cabezón, me dice el Señor. Porque nada es nuestro. ¿Cuántos tienen un techito, un piso, un alquilado, comprado, un cochecito? Hermano, mire, se lo digo con amor. Nada es nuestro. Solo somos mayordomos y Dios
quiere y necesita obreros que estemos dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Por eso Dios dice, meditad, reflexionad, ¿cómo estamos? Este es el tiempo para la iglesia Más que Vida. Alaba lo que está vivo. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo. No es mañana, es hoy el tiempo, hermano. Vamos, levántese, despierte a la realidad. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierte, despertémonos. Este es el tiempo, hermano. Y el Señor me hablaba de, póngame un cartel ilustrativo, en el versículo 6, hermano, es terrible. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Y ahí he puesto las consecuencias. El mundo no te recompensa. Sembramos mucho, gente que se esfuerza en el trabajo, gente que nos esforzamos en el día a día, nos ponemos todo enfocado en el trabajo secular y dejamos a un lado el trabajo en el reino de Dios. Sembráis mucho, dice el Señor, y recogéis poco. ¿Cuánto nos hemos sentido frustrados cuando llega fin de mes, hermano? Y la nómina no es lo que aparentaba. No, usted se ríe, pero hay gente que es así. Pero mire, si alguien en este universo paga bien, ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Él paga bien. Si hay que tener un jefe, tenga a Cristo Jesús como jefe del trabajo, hermano querido. Porque cuando uno se mete en el reino de Dios, Dios le va a dar la provisión que usted y yo necesitamos, hermano. Gracias por ese amén. Amado hermano, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. El mundo no nos llena. El mundo no nos llena. Algunos de los presentes lo hemos experimentado. Rumba, noches, drogas, alcohol, lo que usted quiera. Acá hablábamos con Rafael, con Jesús, con Francisco. Lo hemos experimentado todo y sigue habiendo un vacío profundo en el corazón del ser humano. Nada nos puede saciar. Lo hemos experimentado todo lo que usted quiera. El corazón del hombre, para que me entienda, es como un puzzle de 100 piezas. Usted y yo tenemos las 99, pero hay una que nada en este mundo la sacia. El puzzle lo completa Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando está Cristo en el corazón, entonces hay plenitud, hay gozo, hay paz, hay alegría. Jesucristo es la solución a los problemas, hermano. Jesucristo es la solución, hermano querido. No nos vendamos al diablo. No nos vendamos. Que Cristo es el que paga bien. Jesús nunca nos va a dejar desamparados. Queremos multiplicación, crecimiento, expandirnos. El reino de Dios está creciendo a través de la iglesia Más que Vida en la ciudad de Málaga. Van a venir muchas personas a esta iglesia, pero necesitamos obreros que puedan recibir con amor a estas personas. Cuando uno viene roto a los pies de Jesús, Jesús te cambia, nos restaura, nos levanta, nos pone en un lugar alto para que luego usted y yo hagamos lo mismo con los demás. Porque nos gusta experimentar la gracia, pero no la compartimos a veces. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. El mundo no nos satisface. El mundo no nos satisface. Dice el profeta, os vestís y no os calentáis. Y qué triste cuando uno intenta abrigarse de las cosas del mundo y el alma sigue fría y el corazón sigue frío. Pero qué bueno cuando el apóstol Pablo dijo, si se tienen que vestir de alguien, revístanse del Señor Jesucristo, hermano querido. Vístase de Jesús, camine como Jesús, respire como Jesús, ande con Jesús. No es un evangelio de religión de papá y de mamá. Este es el evangelio vivo, el evangelio que cambia, el evangelio de poder. Es una relación personal, día a día, segundo a segundo, con aquel que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó. Agárrese de la mano de Cristo, hermano. Camine con Él, abrácelo, está vivo, está vivo. Ayer evangelizando, no sé con quién charlamos, a veces nos olvidamos de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. A veces nos olvidamos del dolor del Señor, nos olvidamos de los látigos y de cuando lo escupían. Hermano, mire la cruz. Y que el amor de Jesús sea el motor de nuestro corazón.
todavía hay alguien que quiere servir a Jesús. Están todos muy serios. ¿Qué pasó, hermano? Todavía es que se pusieron serio todo. Aleluya, Señor. Y dice, trabajáis a jornal y recibís vuestro jornal en saco roto. Horas y horas. Y con esto no estoy diciendo que no trabajemos, porque la Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Algunos por eso están en ayuno interminable, hermano. Santo sea el nombre del Señor. Pues, menos mal que estamos gorditos, pastor. Pero ahora en serio, dice el Señor, trabajáis a jornal y recibís el jornal en saco roto. Esfuerzo en el mundo. Esfuerzo en cosas que no son de Dios, que está bien, hay unas horas, pero a veces me pasa a mí que me centro tanto en mi trabajo secular que dejo a un lado las cosas del Señor. Y recibo el jornal a saco roto, hermano. Trabajo, me doblo la espalda y estoy ahí y no recibo la satisfacción que me da servir en el reino de Dios. Una vez escuché a un misionero que decía que su trabajo, verdaderamente su trabajo, era predicar el evangelio de Dios. Me gano la vida arreglando zapatos. La empresa, el trabajo, solamente es el canal, el instrumento por el cual Dios le da una herramienta llamada dinero para proveerle a usted y a los que están a su alrededor. Como decía el pastor Eduardo, el fin y el propósito del trabajo no es conseguir el dinero, es predicar a Jesús. El dinero solo es una herramienta para poder ser de bendición a los demás. Pero sembráis mucho y recogéis poco. Me habla de que estaba el pueblo frustrado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido usted y yo frustrados? ¿Insatisfechos alguna vez? ¿Y saben por qué? Porque no estamos trabajando en el lugar correcto. El ser humano encuentra plenitud de gozo cuando su alma está cerca de Jesús y cuando trabaja en el reino de Dios. Da igual si eran ayer las 10, las 11, las 12. Elías, vamos, me dijo, va al Corte Inglés, le digo, guíame, vamos. Que si hay que hablarle a la gente, hermano, mi corazón está rebosando de alegría. Hay que pagar el precio. Servir a Cristo trae alegría, trae gozo, hermano. Es un privilegio servir al Señor. Todavía me ama, hermano, porque alguno está que tira la silla ya mismo, Dios mío. Verso 7, el Señor dice, meditad. Nuevamente el Señor nos llama, meditad sobre vuestros caminos. Y en el versículo 8 de este primer capítulo, dice el Señor, subid al monte y traed madera. Gracias. Y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Eso quiere decir que a veces Dios no pone su voluntad en nuestros proyectos. Por eso que a veces el Oscar fracasa. Por eso que a veces el Oscar fracasa, porque no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Problemas tenemos todos los seres humanos. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, no es que los problemas desaparecen, no desaparecen. A veces se incrementan. Pero le voy a decir una cosa, si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. Si Cristo está, todo va a estar bien. Cristo nunca prometió que no habrían problemas. Él dijo, yo estoy contigo en medio del problema. Y eso cambia la situación. Hermano, por eso el Señor anima y exhorta a su pueblo y dice, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Ahora, ¿cómo uno sube al monte, hermano? Si hablamos de trabajar en el reino de Dios, con determinación, con esfuerzo. A veces me pregunto por qué en el trabajo secular llegamos puntuales y antes de tiempo y cuando nos convocan a una reunión en la iglesia llegamos tarde. Yo sé que eso pasa allí en Igualada, de donde nosotros venimos. Esto aquí no sucede. ¿Por qué le pagamos mal a Jesús? Subid al monte, me habla de esfuerzo. Hermano, ¿nos esforzamos lo suficientemente en el reino de Dios o podemos dar más? Vamos, con la mano en el corazón. Yo creo que aquí hay gente que podemos esforzarnos más por el reino de Dios. Con la mano en el corazón. Usted sabe cuando comparto con el corazón abierto. Yo sé que puedo esforzarme más por el reino de Dios. Y
Y es un compromiso no con los pastores, es un compromiso con el Señor. Yo puedo dar más para el Señor. Yo puedo esforzarme más. Cuando uno sube al monte, sube con determinación, con intencionalidad. Hay que trabajar con intencionalidad, con objetivos, con propósito. Pongámonos objetivos, 1 mes a 3 meses. Vamos a enfocarnos en el reino de Dios. Dios mío, dame alma. Vamos a trabajar. El grupo de café, los grupos pastorales. Vamos a participar, hermano. Vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a crecer si no nos nutrimos, si venimos solo el domingo, hermano querido? Gente activa en el reino de Dios de domingo a domingo que vive y respira para Cristo. Eso es lo que queremos. 2 o 3 dicen amén, pero yo creo que lo vamos a conseguir en el nombre de Jesús. La iglesia Más que Vida no queremos religiosos, queremos gente que arda de pasión por Jesús. El Espíritu Santo nos llene, hermano, y nos comprometamos. Todos tenemos nuestros problemas, nuestros quehaceres, pero Dios me decía, diles que se esfuercen, que yo estoy con ellos. Diles que se esfuercen en construir lo que yo les he dado en su mano, que suban al monte, que se esfuercen y traigan madera. En aquel tiempo la madera era lo que se usaba o empezaron a usar para reedificar la casa. Y Dios me hablaba, hermano, usted y yo, ¿qué tenemos? ¿Qué dones Dios te ha dado? ¿Qué talentos Dios te ha dado? Tiempo. ¿Qué te ha dado Dios? Porque los dones y los talentos no son nuestros. Nada es nuestro. Hermano, quizás a alguien dice, bueno, a mí no se me da muy bien hablar en público, pero quizás eres un crack ahí atrás en media, haciendo buen diseño para que la gente por la página web pueda ver y transmitirle un mensaje de esperanza. ¿Qué Dios nos ha dado? Pongamos la madera a la obra del Señor. Quizás eres buen evangelista, quizás eres un buen maestro. Ponte a aprender y a servir en el reino de Dios. Quizás cantas bien para la gloria de Dios. Pongámonos a servir. Pongámonos a servir. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, si vino para servir, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos más. Yo creo que usted y yo podemos dar más para el reino de Dios. Yo creo que hay más de Dios. El Dios infinito no tiene límite. Y uno le dice, Señor, capacítame. Dios nunca escoge gente capacitada. Escúcheme. Jesús fue a por 4 pescadores, a por un publicano, a por un celote, que era un asesino prácticamente. Pero sí que eso es lo que Cristo hace. Coge lo vil y menospreciado del mundo, lo que la sociedad había deshecho, para restaurar esa vida y poder ser de instrumento en las manos del Señor. Si Él ya lo sabe, hermano querido, no es porque usted y yo seamos capaces, es porque Cristo nos capacita. Es porque Cristo nos capacita. Es porque Cristo nos capacita. Nadie se siente capacitado. Uno a veces, como Pedro, dice, Señor, apártate de mí que soy un miserable pecador. Pero es Jesús el que nos capacita. Por eso te pregunto, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Cuál es la madera? ¿Cuáles son esos dones? Ese tiempo, fuerzas, capacidades. Porque podemos tener buenas intenciones, incluso subimos al monte, pero sin madera el templo no podía ser reconstruido, hermano. Y el Señor dice, lo tercero aquí dice, reedificad la casa. Y lo está diciendo en plural o en singular. No existen los individualismos en el reino de Dios. Gracias. No existen los individualismos en el reino de Dios. El reino de Dios es el cuerpo de Cristo. Estamos unidos en el Espíritu. Aquí habemos gente de muchas nacionalidades diferentes. Pero miren, yo desde que me convertí a Cristo, mi pasaporte ya no es español. Allí pone pasaporte del reino de los cielos. Y el presidente se llama Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Mi ciudadanía no es de aquí. Somos de arriba. Somos extranjeros y peregrinos. Pero trabajamos como embajadores en el reino de Dios. Aleluya. No trabajamos solos. Trabajamos juntos. Usted tiene deseo de servir a Cristo. Aquí están los pastores. Hay obreros responsables. Acerquémonos. El que le arde el corazón por Jesús. Hermano, ¿en qué puedo servir a Cristo? Si uno ama a Jesús, uno se deleita sirviendo al Señor. Uno se implica en el reino de Dios.
Trabajo por reedificar la casa. Este es el tiempo. El pueblo decía, no había llegado el tiempo, pero Dios levanta al profeta Ageo y le dice, oye, dales una palabra profética. Este es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, este es el tiempo de la iglesia Más que Vida. Si usted no quiere reedificar, va a haber gente que vamos a reedificar, vamos a trabajar por las almas que Cristo está entregando en la iglesia. No se lo pierda, trabaje en el reino de Dios. ¡Aleluya! Trabajemos en el reino de Dios, esforcémonos en el reino de Dios. Y Dios vuelve a decir con tristeza, buscáis mucho y halláis poco. Vuelve a decirle al pueblo, te sientes frustrado, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces corremos a nuestra propia casa, hermano? ¿Cuántas veces el Oscar solamente ve por él y por su casa y no miro ni por la iglesia, ni por la gente, ni por el que sufre, ni por el que llora? ¿Me pasa solo a mí? ¿O alguien se siente identificado conmigo? Y Dios es claro, por cuanto mi casa está desierta, hermano. Mi casa, mi reino. Hoy en día la casa del Señor no es un mero templo de piedras. Todos nosotros somos la casa del Señor. Aquí hay piedras vivas, encendidas por la presencia y el fuego del Espíritu Santo. Y si usted está como una piedra seca en esta mañana, va a descender la unción del Espíritu Santo. Y vas a ir de aquí lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad, lleno del fuego de Dios. En esta mañana los cielos están abiertos para que el Espíritu Santo encienda el corazón de la iglesia. ¡Aleluya! Siento a Dios, usted lo veo tranquilo, eso me preocupa. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La raíz del problema no era la falta de esfuerzo, era la falta de prioridad en el corazón. La raíz del problema no era que el pueblo judío no se quería esforzar. Si se esforzaban por tener el último coche, se esforzaban porque la casa esté bien limpiecita y artesonada, pero cuando levantaban la mirada al monte de Sión arriba, la casa del Señor estaba arruinada y Dios dice, ¡basta! De que mi casa esté en estas condiciones y ustedes que los saqué yo de Egipto, que yo los saqué de la esclavitud. Eso fue en el antiguo pacto, pero en este nuevo tiempo que envié a mi hijo a la cruz del Calvario por redimirlos a ustedes, ¿por qué siguen mirando sus casas artesonadas y mi casa está desierta? Yo creo que Dios tiene que alinear nuestros corazones en este tiempo. Yo sé que este mensaje nos confronta, pero cuando el Espíritu nos confronta, nos levanta. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque yo sé que viene más de parte de Dios, pero queremos hombres y mujeres que estén implicados en el reino de Dios, gente que ame las almas, y por eso Dios trae una palabra para exhortación que nos levante con amor, hermano querido. Hermano, lo segundo que te quiero decir, el segundo punto, que el primero decía, Dios, pon tu corazón en el trabajo, pero el segundo, trabajate en mi casa y Dios despierta el espíritu. Miremos el versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El versículo 14 enfatiza claramente que cuando el Señor despertó el espíritu del pueblo, el pueblo se puso a trabajar. Entonces yo aquí pregunto, ¿el que no trabaja qué pasa? ¿Que tiene el espíritu dormido? Porque si Dios tiene que intervenir para levantar el espíritu y despertar el espíritu, ¿por qué no estamos trabajando en el reino de Dios? ¿Cómo estoy? Eso es una pregunta que cada uno nos respondemos en nuestro corazón. ¿Estoy avivado? ¿Estoy despierto? ¿O estoy dormido espiritualmente? Camino, respiro, pero mi corazón está dormido y lejos de la presencia del Señor. El Señor promete que Él estaría con ellos cuando uno se implica en la obra de Dios. Dios promete, yo estoy contigo.
Dios está con los que trabajan en su reino. Dios está con los que trabajan en su reino, con los que velan por las almas, por los que traen la madera, por los que se comprometen. Con esos está Dios, ahí está pegadito a ti. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana paseándose, ahí está al lado tuyo, paseándose con la iglesia Más que Vida, porque esta es una iglesia que trabajamos en el reino de Dios. Zorobabel tenía posición de autoridad, pero le faltaba fuego. Y hay gente que tenemos posiciones, pero nos falta el fuego del Espíritu Santo, hermano. Que entre, cuando Cristo entra en el alma, se enciende el fuego. La presencia de Dios nunca nos deja igual. Algunos servimos ahí que parecemos que vamos como muñequitos, hermano, en las manos del diablo. No. El fuego nos aviva y nos despierta, hermano querido. El fuego del Espíritu Santo, todavía vigente en este tiempo, el bautismo del poder de Dios, es lo que despierta al pueblo. Llena, Dios, en tu misericordia a tu pueblo de fuego. Josué, el sumo sacerdote, tenía ministerio, pero necesitaba ser renovado espiritualmente. ¿Cuántos necesitamos hoy ser renovados por la presencia del Espíritu? Sumérgeme en tu río, oh Dios mío. Aleluya, sumérgeme, Señor, en el río de tu presencia. No hay nada más hermoso que tu presencia. Usted ve aquí a un joven loco, pero que estamos enamorados de la presencia del Señor. Como David decía, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Deja que Dios te llene en esta mañana. Que el Espíritu Santo de Dios nos sumerja en su presencia, hermano. Métase no solamente por las rodillas, sumérjase en la profundidad del Espíritu Santo. Nade en la profundidad, sumérjase, métase con el Espíritu de Dios y te garantizo que nunca serás el mismo. Oh, gloria al Santo de Israel. Nunca una persona es la misma cuando es llena del poder del Espíritu Santo. No hay cristiano que quede igual cuando es bautizado. Alguien tiene que alabar a Dios cuando es bautizado en el poder de Dios. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Sumérjase, renuévese en la presencia de Dios. Oh, gloria. Siento a Dios. El pueblo tenía historia con Dios, pero necesitaba una visión que lo proyectara del presente al futuro. ¿Cuánto estamos agradecidos por las cosas pasadas que Dios ha hecho con nosotros? ¿Hay gente agradecida? Yo levanto las manos, los pies, hermano, estoy agradecido. Imagínense un joven, hermano, en la cárcel, en pandillas, en droga, 27 años de petición fiscal y un día en una celda de máxima seguridad conocí a Cristo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, Señor? Si tú eres el que sana, el que levanta, el que restaura, ningún hombre, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Cristo Jesús es el que cambia a las personas, hermanos queridos. ¡Aleluya! Él es el que cambia, Él es el que levanta, Él es el que restaura. Por eso le servimos con pasión, le servimos con amor. Cristo no quiere una iglesia dormida, quiere una iglesia activa en el reino de Dios, una iglesia que trabaje por su obra, hermano amado. Cuando Dios despierta el espíritu del pueblo, el pueblo se levanta a trabajar. Y mire, tome nota, un espíritu despierto y avivado no discute, número uno. Gracias por ese amén. Eso que esto pasa allí en la iglesia de Igualada. Un espíritu despierto y avivado no discute. Segundo, no se queja por cosas insignificantes. Apúntelo, que a alguno se le fue la tinta del bolígrafo, hermano. No se queja por cosas insignificantes. Tercero, un espíritu despierto y avivado no se compara con los demás. Porque usted y yo somos únicos delante del Dios viviente. Y si no, mire la huella dactilar que usted tiene. Nadie ni antes, ni en el presente, ni después la tiene, porque usted es un propósito único y exclusivo del Dios de los cielos. Y cuarto, un espíritu despierto y avivado ni siquiera compara con el pasado lo que pasó. Hay gente, hay cristianos que vivimos aquellos años de gloria, aquel avivamiento en tal lugar. Ay, aquella época fue gloriosa, pero hoy Dios tiene cosas nuevas para la iglesia Más que Vida. Vienen cosas nuevas, hay que estar preparado. Usted quiere avivamiento, no hace falta viajar a otro país. Métase con Cristo en la habitación, cierre la puerta y dile: Señor, de aquí no salgo hasta que sea lleno del poder de Dios. El avivamiento está en lo íntimo, está en lo íntimo. El despertar de la iglesia está en el ayuno, en la oración, en la vigilia. No están las luces, no están las cámaras, están en el ayuno, en la Biblia, en la oración. Ahí está el avivamiento. Cuando uno arde por la gente que sufre, por el necesitado, cuando uno
predica la palabra del Señor, ahí está el avivamiento. Hermano, un espíritu despierto y avivado está solamente centrado y enfocado en la obra de Dios. Un espíritu que verdaderamente está despierto, avivado, está solamente enfocado en el reino de Dios, aún trabajando secularmente. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Aún trabajando secularmente, digo, Dios mío, mira a mi compañero que está aquí. Dame el momento que le tengo que compartir de ti. El espíritu despierto y avivado está pendiente, como decía Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ese es el trabajo, los negocios del Padre no es el dinero, son las almas, hermano. La gente, las almas, ese es el negocio de papá. Todavía quiere trabajar en esa empresa, hermano. Alguno se dio de baja, yo creo ya. El negocio de nuestro Padre son las almas. Las almas. Cristo murió por la gente, por las almas, por rescatarnos, hermano querido. No por el dinero, murió por las almas. Murió por las almas. Ojalá dijésemos como Pablo. En Hechos 20:24, Pablo decía, un hombre que había sido tremendamente religioso, perseguidor de cristianos, y cuando se encontró con el Cristo de la gloria, después de años dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. De ninguna cosa, nada me distrae, decía Pablo, un hombre que en Corintio trabajaba en tienda, porque a veces ponemos pretextos, porque estoy trabajando en lo secular, no estoy concentrado en el reino de Dios. Pablo hacía tiendas, pero predicaba el evangelio. Después también estaba a tiempo completo. Pero el que lo ama está centrado en su reino. Y Dios despierta los espíritus. El verdadero avivamiento no produce espectadores, produce obreros. Y en esta iglesia no hay espectadores, queremos obreros. Que le llene el WhatsApp a la pastora. Esta semana, pastora, quiero una cita con usted. Tengo que servir a Jesús. Dios mío, qué entusiasmo, Señor, por favor. El verdadero avivamiento no produce espectadores, produce obreros en la viña del Señor. Vamos a intentarlo de nuevo. Hermano, respire, vamos. El verdadero avivamiento no produce espectadores, produce obreros en la obra y en la viña del Señor. Ahí más o menos. Aleluya. Un espíritu que está despierto no produce comodidad, produce entrega. Tome nota, hermano, que Cristo quiere gente entregada en su obra y no produce aplausos, produce esfuerzo, hermano. Esfuerzo, esto no es nada, esto es un pedazo de madera, esto no vale para nada. Gente que sirve, gente que ama, eso es un despertar en el espíritu, hermano querido. El Señor despertó nuestro espíritu y cuando despierta el Señor se enciende el primer amor. Usted nunca escuchó a aquel que dice, bueno, es que él está así porque está en el primer amor. Al diablo con esa mentira. Si se le fue el primer amor es que estamos más muertos que Belcebú, hermano. Si se nos fue el primer amor, tenemos un problema gravísimo, porque la Biblia no habla nunca de segundos amores. Con Cristo estoy enamorado por la eternidad. Con Cristo estoy enamorado por la eternidad. Mantengamos el primer amor encendido. Dice la palabra del Señor que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino nuevamente palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Hermano, esto nos enseña que cuando la iglesia está despierta, el Señor habla y trae dirección. Y en la iglesia, más que vida, estamos atentos a la dirección del Espíritu Santo, porque el líder de la iglesia, más que vida, es el Espíritu Santo del Señor y queremos ser una iglesia direccionada en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y después de estas palabras, el Señor toca una herida en lo profundo del corazón de su pueblo y dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hablando del tiempo del rey Salomón. Usted sabe, un tiempo de prosperidad en todos los aspectos económicamente. Aquel templo dice que era deslumbrante, brillante, lleno de oro. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? Porque el Señor sabe que a veces habemos cristianos que vivimos en las glorias pasadas, como le he dicho, pero Dios le está diciendo: oye, Zorobabel, Josué, iglesia más que vida, esfuérzate.
Dios dice, esfuérzate. Toca a tu hermano y dile, oye, esfuérzate en el reino de Dios. El despertar del Espíritu produce esfuerzo. Hermano, sacuda que tienes al lado que está dormido. Despiértate y te alumbrará Cristo de entre los muertos. Aleluya. Despiértate, hermano, que alguno está de siesta antes de tiempo. ¿Cuántos queremos un espíritu despierto en la obra del Señor? ¿Cuántos se comprometen con Cristo? Señor, me voy a esforzar en tu reino. No voy a hacer carga, voy a hacer de bendición. Aquí bajaron los amenes, hermano. No voy a hacer carga, voy a hacer de bendición. Y el Señor dice, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Hermano querido, hermano, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y Cristo quiere encontrar una iglesia que esté despierta. Pronto veremos al Hijo del Hombre descender en las nubes del cielo con gloria y arrebatar a su pueblo. Yo no sé usted, pero el anhelo de mi corazón es poder mirarlo a los ojos y decirle, Señor, en la iglesia Más que Vida en Málaga hicimos todo lo que pudimos, nos esforzamos, nos entregamos. Cristo viene pronto por una iglesia. ¿Estamos preparados? Cada uno sabe realmente en su corazón si estamos o no estamos preparados para la venida del Señor. Y Dios dice, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y tome nota, el despertar espiritual nos libera del miedo a la escasez. Te la voy a volver a repetir, hermano, porque parece que se te acabó la tinta en ese bolígrafo. El despertar espiritual nos libera del miedo a la escasez. Reprendemos todo espíritu de escasez, hermano, de miseria. Dios no quiere que sus hijos, hay tiempos, pero Dios no quiere que sus hijos vivan constantemente en una pobreza, hermano. A veces todo el mundo hemos pasado momentos difíciles, que hemos abierto la nevera y la nevera ha estado media vacía. A nadie le pasó, gracias. Sabía que estaban en la iglesia los millonarios. Se preocupe, mija, que fuimos los únicos entonces. ¿Cuánto nos ha pasado? Hay tiempos en que uno abre la nevera y está ahí. Pero Dios no quiere constantemente eso para sus hijos. Si nosotros siendo malos sabemos dar un buen trozo de pan, un buen bocadillo, unos, ¿cómo le llaman? Boquerones aquí en Málaga, unos pescaditos de estos buenos. Hermano, cuánto más el Dios que está en los cielos, que es amor, el Padre de misericordia, como el Padre que está ahí arriba va a querer que uno esté constantemente arruinado, hermano. Dios no quiere eso. Lo puede permitir un tiempo, pero el despertar, cuando uno vive activo en el reino de Dios, nos libera del miedo de la escasez, porque cuando Dios manda a trabajar, Dios respalda su obra con recursos. Busque el reino de Dios, no se preocupe tanto por el trabajo secular. Estoy hablando con gente que quiere servir a Cristo, otros no importa, pero si usted quiere servir a Cristo, busque el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Dios todavía tiene poder para hacer descender el maná del cielo, la bendición a su casa, el recurso a su familia. Alabado el nombre de Jesús. Perseguimos cosas que no son, hermano. Busque al Dios de los cielos, que de Él viene la bendición. Créale a Dios. Se lo habla un miserable que por su misericordia tiene 2 empresas. ¿Quién se iba a pensar, hermano? Pero cuando uno se centra en Dios, no es que el Oscar busca la bendición, es que la bendición te persigue. Alguien tiene que alabar a Dios en esta mañana. No es que yo busco la bendición, porque la bendición te persigue. Acontecerá, oh gloria a Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la bendición te seguirá. Por eso que hay gente que vive contenta en el reino de Dios, gozosa, sirviendo con pasión y dice, nunca le falta nada, nunca le falta nada, porque el proveedor por excelencia es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Reenfócanos, Señor, en esta mañana. Por esto no quiere decir que vaya el lunes y le diga al jefe que plega el trabajo, ¿eh? No confundamos términos. Con esto quiero decir, con esto hablo de prioridades. No puede ser que esté todo el día en el trabajo secular, en las cosas del mundo, y no estoy sirviendo en la casa del Señor. Algo está mal. Cristo no nos llamó para ser esclavos de Faraón, porque el espíritu de Faraón es el mismo espíritu que opera hoy en día.
El que te paga la nómina, lo que está comprando es tu precio. Tú piensas que Dios no te quiere ayudar a emprender un negocio para que usted tenga tiempo libre para servir a Cristo. Claro que Dios quiere eso. Yo no quiero que mi jefe sea faraón. Me cansé de poner ladrillos y que el de faraón, el egipcio, me esté golpeando la espalda. Yo le dije, Dios mío, dame un trabajo que pueda servir en tu reino con libertad. Y uno se esfuerza. Y en el tiempo de Dios las cosas llegan. Y uno se esfuerza. Y en el tiempo de Dios las cosas llegan. Y Dios dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen conmigo? Algo grande viene para la iglesia Más que Vida. La gloria postrera. La gloria postrera. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? La gloria postrera. Vamos, esto es motivo de gozo. La gloria postrera de esta casa de la iglesia Más que Vida será mayor que la primera. ¡Aleluya! Mayor que la primera. Dios lo dice en su palabra. Vienen cosas nuevas para tu vida. Vienen cosas nuevas para la iglesia. Vienen almas, se tienen que levantar obreros. La gloria postrera. Si te parecía bien el tiempo de Salomón, el templo de Salomón, prepárate para lo que se viene, porque este local se te va a quedar pequeño, dice el Señor. ¡Aleluya! La gloria postrera. La gloria postrera de esta casa, de la iglesia Más que Vida, de la iglesia que trabaja, que se esfuerza, será mayor. Y mayor hablamos de almas para Cristo, almas del reino, empresarios del reino de Dios, que ofrecen trabajo a los hermanos, empresarios que entienden que el reino de Dios es para bendecir a los demás. Gente que se compromete, que le dice, Señor, saco tiempo donde sea con tal de escuchar y pastorear vidas. Tercer punto y finalizo. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Hemos visto que trabajar en mi casa, Dios dice, poned el corazón. Dile a tu hermano, pon el corazón en el trabajo del reino de Dios. Pon el corazón, medita, reflexiona. Sube al monte, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿No estás cansado de sembrar y no recoger, de comer y no saciarte, de beber y no quedar satisfecho, de trabajar y el jornal llega en un saco roto? Meditad en vuestros caminos. Lo segundo que vemos es que Dios quiere despertar el espíritu de su pueblo para trabajar en el reino de Dios, porque un espíritu dormido es el espíritu que no trabaja. Y usted y yo podemos sonreír por fuera, pero cuando uno sabe que Dios le llama a servir en su reino y no le sirve, somos los más infelices del planeta Tierra. Y estoy hablando con gente como Jonás en el espíritu, que Dios te dije, ándate a Nínive, y te está yendo a Tarsis, hermano. En Tarsis lo único que hay es muerte y es destrucción. Si Dios te mandó a Nínive, vaya para Nínive. Por eso vienen las tormentas, por eso que viene el gran pez, pero Dios lo va a hacer. Oh, gloria a Dios. Si Dios te llamó a que vayas a Nínive, a que cumplas con tu llamado, Dios te está diciendo, vaya a Nínive. ¿Qué haces en Tarsis? ¿Qué haces en el mundo? ¿Qué te ofrece el mundo que yo no te doy? Dice Jesús. ¿Qué te ofrece la basura del mundo que yo no te doy? Oh, gloria al Señor. Despierta, Señor. Tu pueblo, Señor, desciende con tu presencia. Y lo tercero, capítulo 2, versículo 18, y con esto finalizo. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el 22 de febrero del año 2026. Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente, la semilla en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día en adelante os bendeciré. Desde el día que te dispusiste en tu corazón a trabajar en mi reino, aunque tú dices que la semilla, y es verdad, está en el granero, todavía no floreció la higuera, no floreció el árbol del olivo, la vid no ha dado fruto, aparentemente no hay nada. Pero desde este día, dice el Señor, te voy a bendecir. Dios está lanzando una palabra en el espíritu. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Siento a Dios en mi espíritu. Dios te está hablando. Dios te está hablando.